cine, hacer un arte audiovisual tiene ventajas como el lenguaje cinematográfico propio de este medio, y haciendo uso de herramientas como los planos, los movimientos de cámara o los ángulos, pueden ayudar a reforzar la visión de un director y a transmitir el mensaje al espectador. Y es por eso que el día de hoy en este tutorial vamos a hacer un pequeño recorrido por estas herramientas del lenguaje cinematográfico. El ángulo normal suele coincidir con un plano medio, pues se sitúa justo al frente del personaje tomando una posición neutral. Suele tomarse como referencia los ojos de la persona o el personaje. Ocurriría lo mismo si se tratase de un objeto. El ángulo picado se sitúa a una mayor altura del personaje y se ubica a 40 o 50 grados del mismo. Por otro lado, el ángulo contrapicado se sitúa por debajo del personaje en aproximadamente los mismos grados que en el plano picado, y su intención es la contraria. El ángulo cenital se sitúa directamente arriba del personaje, logrando unos 90 grados como referencia al mismo. Y al igual que ocurre con el plano contrapicado, el ángulo de cámara nadir suele ser el opuesto del ángulo cenital. Se sitúa en 90 grados debajo del personaje. El gran plano general muestra la totalidad del paisaje y se busca enfatizar en este sin darle mayor relevancia a los personajes. El plano general es más cercano a los personajes y busca lograr un equilibrio entre el paisaje y los protagonistas. El plano americano nace de las películas western y de esa necesidad de mostrar al vaquero desenfundar su arma. Suele tomarse justo arriba de las rodillas del personaje. Los primeros planos se utilizan a menudo para capturar los rasgos faciales y la expresión del sujeto. También se pueden utilizar para resaltar detalles de un objeto o de una escena. El plano medio es un tipo de encuadre muy versátil, en el que se pueden utilizar para variedad de propósitos. Mostrar la relación entre los sujetos, enfatizar una acción o crear una sensación de intimidad. El plano detalle es un tipo de encuadre que se utiliza para destacar un detalle específico del sujeto. Este tipo de encuadre se utiliza a menudo para enfatizar los detalles visuales o para crear un efecto dramático. A diferencia del anterior, el plano detalle solo muestra una parte específica del sujeto. El movimiento de cámara estático es aquel en el que la cámara no se mueve de su posición. Esto significa que la cámara no se desplaza físicamente, ni en el eje horizontal, ni en el vertical, ni en el angular. El movimiento de cámara estático se puede lograr utilizando un trípode para estabilizar la cámara. También se puede lograr colocando la cámara en una superficie plana y estable. Se utiliza a menudo para crear una sensación de estabilidad y permanencia. El movimiento tilt, también conocido como movimiento de inclinación, es un tipo de movimiento de cámara en el que la cámara se mueve verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Se puede realizar con la cámara montada en un trípode o con un estabilizador de mano. Se utiliza a menudo para crear una sensación de tensión o emoción. También se puede utilizar para enfatizar un detalle o un sujeto.
El movimiento pan, también conocido como movimiento panorámico, es un tipo de movimiento de cámara en el que la cámara se mueve horizontalmente, de izquierda a derecha o viceversa. Se puede realizar con la cámara montada en un trípode o con un estabilizador de mano. Se utiliza a menudo para crear una sensación de movimiento o emoción. También se puede utilizar para enfatizar a un detalle o un sujeto. Puede ser un recurso muy efectivo para los cineastas. Se puede utilizar para crear una variedad de efectos visuales y narrativos. El zoom in y el zoom out son dos tipos de movimiento de cámara que se utilizan para acercar o alejar el sujeto de la toma. El zoom in se realiza aumentando la distancia focal del lente, lo que hace que el sujeto parezca más grande. El zoom out se realiza disminuyendo la distancia focal del lente. Con esto se pueden crear tomas cinematográficas más efectivas y atractivas. El movimiento travel, también conocido como movimiento de seguimiento, es un tipo de movimiento de cámara en el que la cámara se mueve junto con el sujeto. Se puede realizar con una cámara montada en el trípode o un estabilizador de mano. El movimiento cámara en mano es un tipo de movimiento de cámara en el que la cámara se sostiene en la mano del operador. Este movimiento se caracteriza por su inestabilidad y su sensación de realismo. Se utiliza a menudo para crear una sensación de realismo o para enfatizar la importancia del sujeto.